Bueno, primero que nada quería agradecer a la Zoom por la invitación, la Zoom de quien supe ser parte de la comisión directiva ya hace más de 10 años y se la cuenta hoy y la verdad fue un poco demasiado. Y bueno, hoy voy a hablar de la nueva COVID-2019, el SARS coronavirus 2, de que ya escucharon hablar, y el título de la charla le puse un nuevo coronavirus otra vez. Y el otra vez, como van a ver, es importante. Porque para dar un poco de contexto, los virus respiratorios humanos no son ni uno, ni dos, ni tres, hay más de 200 virus identificados que causan enfermedad en humanos, con diferente tropismo, o sea, diferentes tipos de tejido, vías superiores altas, superiores bajas que pueden afectar, y eso también afecta la patogenicidad y la virulencia de esos virus. Y como ven ahí a la derecha, traté de representar un poco la proporción. Hay más de 200 virus, es cierto, si sacamos los rinovirus que están en verde, nos quedan más o menos unos 60-70 virus, y dentro de esos virus tenemos, como ven ahí, 4 coronavirus. Así que por ahí viene el otra vez. Sí, es un virus nuevo, pero hay algunas cosas que ya conocemos. O por ejemplo, los coronavirus, sin entrar en cosas muy técnicas, pertenecen a la familia Coronaviridae y de los nidovirales. Como ven a su derecha, son virus esféricos. Más o menos las partículas virales tienen 125 nanómetros de diámetro y tienen esas espigas características en la superficie que se ven ahí en amarillo, que los virólogos, en un acto de creatividad, decidieron que parecía la corona del Sol, y por eso se llama coronavirus. Esas espigas es la que se llama proteína Spike, que va a ser importante para el final de la charla sobre los trabajos que se están haciendo ahora en estos coronavirus. También son virus envueltos, quiere decir que la partícula viral está envuelta de una bicapa de lípidos, y tienen un genoma ARN de polaridad positiva de 30 kilobases, con una estrategia particular de replicación que no vamos a explicar hoy, y que se dividen en 4 grupos filogenéticos y serológicos: alfa, beta, gamma y delta. También, como dije hoy, existen más de 50 coronavirus en realidad, de los cuales el reservorio principal son los animales. ¿Qué quiere decir? Que hay más de 40 coronavirus que circulan en animales y no en humanos, muchos de ellos asintomáticos, y es en esos animales donde se mantiene la reserva de coronavirus que a veces pueden provocar enfermedades en humanos. Hay 4 coronavirus que causan infecciones recurrentes en humanos, los 4 que están mencionados ahí. Es importante decirlo porque yo vi, y va a ser una cosa recurrente en la charla, de la fake news y la paranoia con respecto a todo esto. Vi pasar, como debemos haber recibido todos por WhatsApp, fotos de análisis de laboratorio de gente en Uruguay que le habían detectado 2 coronavirus. Son coronavirus que circulan todo el año, probablemente todos los que están en la sala alguna vez fueron infectados por alguno, sin saberlo, o que le provocó normalmente un resfrío leve. Pero también es cierto que hay 3 coronavirus pertenecientes al grupo de beta coronavirus que ya han causado brotes epidémicos de SARS o síndrome respiratorio agudo severo. El primero, y los 3 fueron en el siglo XXI. El primero fue el SARS coronavirus, que a partir de ahora se va a llamar SARS coronavirus 1, que fue en noviembre de 2002 hasta julio de 2003, que también apareció en China, con 8.000 casos, se expandió a 17 países y tenía un porcentaje de mortalidad cerca del 10%. 10 años después apareció el MERS coronavirus, que es el Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus,
que apareció en Arabia Saudita y se mantiene en la península arábica circulando, con menos casos que el virus anterior, pero con una tasa de índice de mortalidad muy elevado, donde una de cada 3 personas infectadas tenía riesgo de muerte. Y este nuevo coronavirus, el SARS, el ahora llamado SARS coronavirus 2, que apareció en diciembre de 2019 también en China, y del que hay casi 100.000 casos hoy, la gran mayoría en China continental, pero que se ha ya diseminado por lo menos a 80 países y ha causado más de 3.600 muertes. Ahí puse el porcentaje de mortalidad por una cuestión de forma, porque seguía el esquema, pero es algo que vamos a discutir después, que hay que tomarlo con pinzas. Entonces, ¿cuál es el estado de situación hoy? ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos al día de hoy? Les adelanto que lo que no sabemos es mucho más de lo que sabemos, y es importante al día de hoy. Esta es una situación que es muy dinámica, que puede cambiar las verdades. Lo que parecen ser certezas hoy no necesariamente son certezas mañana, tampoco hay que enloquecerse, pero hoy por hoy la mayor inquietud de los investigadores, de las autoridades de salud, de los médicos, es que es algo que vamos aprendiendo, lo vamos conociendo todos los días. Entonces hay una gran parte que es desconocida. Esto, como les decía, es el estado de situación hoy. Son los casos existentes, por lo menos hasta hoy de tarde, en todo el mundo. Como dije, el conteo total es de 97.000 personas infectadas. Si a eso le restamos 3.300 fallecidos y 53.700 personas que ya se recuperaron, hoy por hoy oficialmente hay 40.000 casos activos de coronavirus en el mundo, y como ven están bien repartidos por todos lados. Y probablemente este mapa de distribución va a ampliarse, y yo creo personalmente que va a llegar a la gran mayoría de los lugares donde no está ahora, incluido Uruguay, y creo y por eso celebro la charla que tenemos hoy, porque es importante informarse antes de que las cosas lleguen. Entonces, antes de decir qué es lo que sabemos, es una breve cronología solo del mes de enero, porque si fuera una cronología de los últimos 2 meses podríamos pasar media hora hablando, pero para dar una idea de qué tan rápido evolucionan las cosas. El 31 de diciembre fue oficialmente cuando las autoridades chinas alertaron a la Organización Mundial de la Salud de que había casos de neumonía aguda que no sabían el origen en la provincia en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. 10 días después se identificó un nuevo coronavirus como el virus causante de esta neumonía, y se publicó la secuencia completa de ese virus. Y esto es algo que hasta hace unos años hubiera sido inimaginable, y el hecho de que el virus haya sido secuenciado completamente y que esa secuencia esté disponible es clave para la evolución de la investigación y los potenciales tratamientos y vacunas. Un día después fue la primera muerte oficial por coronavirus, una mujer de 61 años, que van a ver que es bastante representativo del tipo de persona que tiene más posibilidades de fallecer. Y 2 días después fue el primer caso confirmado fuera de China. 20 días después del inicio es la primera confirmación de casos de transmisión entre humanos, que es importante desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista del plan de acción de la Organización Mundial de la Salud. Y un día después fue el primer caso en Estados Unidos, por lo que el 22 de febrero, a solo 3 semanas, 22 de enero, perdón, a solo 3 semanas de haber empezado, haber detectado el primer caso, se aisló la ciudad de Wuhan, y hubo la reunión de crisis
de la Organización Mundial de la Salud y se confirmó los primeros indicios de que el origen del virus era un virus de murciélagos que había pasado a los humanos. Un par de días después, gracias a la secuencia publicada, se puede demostrar que el receptor que utiliza el virus para infectar las células del tejido respiratorio humano es la proteína ACE2, que es el mismo receptor que utilizado por el SARS-CoV-1, lo que tiene una importancia no solo desde el punto de vista de la biología del virus, sino para potenciales tratamientos. Y ese mismo día, Gilead, la farmacéutica de Estados Unidos, anuncia que está planificando ensayos clínicos para evaluar un antiviral de amplio espectro que tenía que ser Remdesivir, que se había probado contra la epidemia de ébola que hubo durante el año pasado, para como posible antiviral contra el nuevo coronavirus. Un día después, las infecciones en China se siguen multiplicando, lo que lleva al cierre de 14 ciudades, que equivale a 35 millones de personas confinadas en la ciudad justo antes del Año Nuevo chino, y al mismo tiempo se clasifica este nuevo virus como un beta coronavirus. Además del tratamiento con Remdesivir, se publica que los pacientes en China con enfermedad grave fueron tratados con Kaletra, que es un inhibidor de proteasa. La proteasa es una enzima del virus, que había sido utilizado este medicamento, esta combinación de dos drogas, contra la proteasa de VIH, y recomiendan el uso de interferón, un inmunoestimulador, para tratar a los pacientes. Y el 28 de enero, algo que quizás para muchos de ustedes no tenga no le vean la importancia, pero para los investigadores, para los médicos, es de suma importancia. En New England Journal of Medicine, una de las revistas científicas más reconocidas médicas, anuncia que todas las publicaciones sobre el nuevo coronavirus están disponibles sin necesidad de pagar al público. Eso permite que los investigadores tengan acceso en tiempo real a toda la nueva información que hay sobre el coronavirus. Y para cerrar el mes, China publica los primeros datos clínicos sobre 425 casos de pacientes con enfermedad severa, donde los pacientes en general tienen una edad promedio de 59 años, la enfermedad lleva 5.2 días de incubación, y el estimado R0, que lo vamos a ver después, que es el índice de transmisión, en resumen es, a partir de un caso, cuántos nuevos casos, una persona, cuánta gente contagia, es de 2.2. Con esos datos, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia global debido a que hay más de 9.000 casos en 24 países y que la transmisión interhumana fue confirmada en 4 países. Ese fue el primer mes del año para muchos de nosotros. Pero bien, ¿qué es el COVID-2019? El COVID-2019 es la enfermedad causada por el SARS coronavirus, que es el virus. Es una zoonosis. ¿Qué quiere decir una zoonosis? Es una enfermedad que existe normalmente, causada por un agente que existe en animales y que en un hecho inusual se transmite al humano. Es lo que se llama el salto interespecie, que es eventos muy aislados con muy baja probabilidad, porque los diferentes hospederos, los diferentes animales, humanos, tienen características diferentes, entonces no es fácil que un virus pueda infectar al uno y al otro sin problema. Son hechos aislados, pero que pasan. Pero la zoonosis epidémica quiere decir en el momento donde un virus salta de un hospedero animal a un humano, pero que además permite contagiar varios humanos y permite que se den varios casos, son aún más raros. O sea, una zoonosis epidémica probabilísticamente es muy, muy rara.
Pero, sin embargo, no es ni la primera, ni la segunda, ni la última que vamos a conocer. Lo que ven ahí a la derecha un poco es tres grandes grupos: los humanos, los animales salvajes y los animales domésticos, incluyendo los que utilizamos para producir comida. Y ahí es como se reagrupan todos en diferentes enfermedades, diferentes zoonosis, que incluyen, como está subrayado, el SARS, y que incluyen, por ejemplo, la llamada gripe aviar o gripe porcina, de la que ya también hemos escuchado. Entonces, ¿cómo es que esos eventos súper raros, súper improbables, casi imposibles, se vuelven probables? Esto es lo que pasa cuando cualquiera de nosotros estornuda o tose. Hay esa nube de gotas, de pequeñas gotas que se emiten y que pueden contaminar la superficie, por ejemplo, de otras personas. Eso no debería preocuparnos porque tenemos, por ejemplo, el famoso lisoform, los desinfectantes que eliminan el 99,9% de bacterias y virus, por lo que deberíamos estar todos ampliamente tranquilos, si no fuera porque en cada una de esas gotas, o en varias de esas gotas, hay por lo menos entre 10 y puede haber 100 millones de virus infecciosos. Entonces, si cuando estamos hablando de grandes números, de 10 millones, por ejemplo, de partículas virales, el 0,1% de esos virus son 10.000 partículas virales, que alcanzan en ciertas condiciones, y repito, en ciertas condiciones, a infectar a alguien. Y es algo que tenemos que pensar cuando hablamos de los virus. No es un virus, es una población, es una familia enorme de diferentes virus con pequeñas diferencias que pueden causar esas infecciones y que pueden, como cualquier población, evolucionar y adaptarse a ciertas condiciones. Y hablando de evolución, la evolución, digamos, está guiada por dos grandes fuerzas: la diversidad y la selección. La diversidad es, por ejemplo, las mutaciones en el genoma humano, lo que ha permitido, por ejemplo, la evolución de las especies, donde el genoma humano, un genoma ADN, tuvo una modificación de 1%, le llevó 8 millones de años modificarse en 1%. En el caso de los virus ARN, esa modificación de 1% se puede dar en días o en pocas semanas. Entonces, para tener una idea de la escala temporal, lo que a nosotros como especie humana nos puede haber llevado 8 millones de años evolucionar, adaptarnos a ciertas condiciones, estos virus ARN, algunos virus ARN lo pueden hacer en algunas semanas. Pero además de la diversidad tiene que haber una presión de selección. Y cuando hay una presión de selección, hoy por hoy somos 7.000 millones de personas, el mundo nos está quedando chico, entonces la expansión humana está haciendo que ciertos lugares que antes estaban reservados para animales están siendo un poco colonizados por los humanos o por otros animales. Entonces hay una gran dinámica donde muchas especies se están adaptando a nuevas condiciones de vida, a nuevas presiones de sus ecosistemas que los hacen cambiar y adaptarse o morir. Esa es la ley de la evolución. Y esos diferentes factores que ven ahí que pueden afectar la diseminación de enfermedades zoonóticas son muy importantes. Entonces, ¿cómo trazamos el origen de este virus? Pues lo que se hace en ciencia es hacer árbol filogenético. Como ven a la izquierda, un ejemplo, son por análisis bioquímicos, normalmente de secuencia del genoma. Podemos ver, por ejemplo, cuáles son los ancestros comunes entre diferentes especies, y como ven a la derecha, el ancestro común entre el humano y el chimpancé tiene más o menos 5 o 7 millones de años, que
coincide con esa evolución del 1% de genoma humano de que hablamos. Si aplicamos este tipo de análisis a este nuevo coronavirus, lo que se genera, lo que se ve ahí es un árbol filogenético donde los diferentes tipos de coronavirus conocidos, las secuencias, se agrupan según el porcentaje de parecido entre unas y otras. Obviamente no pretendo que vean eso en detalle, por lo que hice un zoom, y lo que se ve ahí, la parte alta de los dos que están en rojo, son secuencias de este nuevo virus, SARS-CoV-2, aislado en China, y vemos que en naranja el coronavirus conocido más cercano en términos de secuencia es el TG13, es un virus, un coronavirus de murciélago, que tiene, como dice abajo, se parece su secuencia en un 96% a la secuencia del virus, de este nuevo virus. Y después de ese virus, en segundo lugar, vienen los coronavirus de pangolín, que me imagino que todos saben lo que es un pangolín, yo no sabía. Es el animal que está ahí, es algo parecido a... es un animal que se alimenta de insectos, normalmente de hormigas, y que tiene esa especie de coraza muy particular, y como ven en azul después más lejos está el SARS-CoV-1, que es el de la epidemia de 2012. Esto nos lleva a pensar fuertemente de que este nuevo virus viene de murciélagos que contaminaron a las personas. Si nos ponemos a leer un poco la literatura científica al respecto, hay dos artículos muy interesantes, dos estudios muy interesantes de marzo y septiembre de 2019 en China, donde en resumen lo que dice es que los estudios de los coronavirus que circulan en murciélagos muestran que hay 10% de los virus que circulan en murciélagos que pueden provocar SARS, y que muchos de esos pueden usar el mismo receptor, tienen el mismo receptor que los virus que infectan humanos. Por lo que es altamente probable, dicen los autores, que los próximos brotes de SARS o de MERS coronavirus se den teniendo como fuente los murciélagos, y que con alta probabilidad se den en China. El otro estudio lo que hizo fue sacar test serológicos para ver los anticuerpos de grupos de gente, de poblaciones que vivían en las afueras de la ciudad y que tenían contacto con murciélagos, y lo que encontraron fue rastros de que esa gente había sido infectada ya con virus que a priori eran solo virus de murciélago. Esto nos lleva fuertemente a creer que el nuevo coronavirus entonces viene de un virus que circulaba en murciélagos, y como yo dije antes, hay varios factores que pueden influir la diseminación de una zoonosis: el hábitat de los animales, las migraciones, los viajes, las actividades específicas humanas, el cambio climático y el comercio. Porque en China no es la única razón, pero hay cosas que tenemos que tener en cuenta, porque cuando nosotros pensamos en nuestra realidad en Uruguay, nos es muchas veces difícil pensar que como un virus de murciélago pasa a un humano. Hay que saber, hay prácticas culturales como hay en todos lados, no las estoy juzgando, las estoy claramente comentando. En China es común la creencia de que lo ideal es matar al animal justo antes de cocinarlo. Eso genera que la comida sea más nutritiva. Entonces los mercados de animales vivos, incluyendo murciélagos, porque hay comida a base de murciélagos, son comunes. Entonces el contacto entre los murciélagos vivos potencialmente infectados y los humanos es mucho más común de lo que podemos imaginar, lo que genera que esa probabilidad de salto sea un poco más alta y se convierta en algo
probable. Y además hay prácticas comerciales. A pesar de ser una especie protegida, el pangolín es el segundo mamífero más traficado del planeta después del hombre. Y de una foto ahí abajo de lo que sería un mercado de pangolín en redes para vender. Están vivos y los investigadores en China fueron a tomar muestras de diferentes mercados y pudieron detectar SARS coronavirus en esos pangolines y la identidad de la secuencia era de 99% con la del humano. Entonces, hoy por hoy no se sabe exactamente qué rol jugó el pangolín. ¿Es que el murciélago infectó el pangolín que infectó al humano? ¿Es que el murciélago infectó al humano y el humano contaminó al pangolín? Porque las zoonosis van en los dos lados. Lo que sí tenemos una certeza bastante alta de que el murciélago y el pangolín son los que originaron o donde se originaron estos virus. ¿Qué es lo que sabemos de la transmisión y de la contaminación de estos virus? La infección, como en la gran mayoría de los virus respiratorios, se hace por inhalación o por contacto por las mucosas. Como la foto que está ahí a la derecha, cuando estornudamos hay grosso modo dos tipos de gotas. Las pequeñas gotas que pueden viajar, los aerosoles, hasta 5 metros en el aire, y las gotas más pesadas que se depositan a aproximadamente 1 metro o 1,5 metros de distancia máxima. La gran mayoría de estos virus respiratorios se transmite por esas gotas pesadas. Es lo mismo el caso de la gripe, por ejemplo, y la principal vía de transmisión son estornudos, tos y el contacto directo o indirecto con las secreciones. ¿Qué quiere decir? Contacto directo, estornudo, o alguien estornuda y deja su pañuelo sucio, alguien lo va a tirar o lo que sea, o el contacto con lo que puede quedar en la mesada, en el pasamano del ómnibus, lo que es exactamente el mismo que la gripe. Hay una gran interrogante, porque hay informaciones un poco contradictorias y es muy temprano para saberlo, si existe la posibilidad de contagio durante la incubación de la enfermedad. La enfermedad tiene entre 2 y 14 días de incubación, como dije, más o menos una media de 5 o 6 días, donde finalmente pasa bastante desapercibida. La persona no tiene síntomas, no tiene por qué ir al médico, y entonces no tenemos muchos datos de test positivos en ese momento. Y lo otro importante es el número de reproducción. Como dije, es un concepto teórico donde se establece la capacidad de un virus a partir de una persona infectada, cuántas personas va a infectar antes de poder contenerlo. En un mundo ideal, si la persona infectada, si ese número es entre 0 y 1, la epidemia se va a extinguir sola, porque finalmente por cada persona infectada va a haber menos de una persona que se vaya a contagiar. Desafortunadamente, el número de reproducción, muy teórico por ahora y muy preliminar, ronda entre 1,4 y 3,8. Normalmente 2,2 quiere decir que por cada persona infectada por coronavirus va a contagiar a 2,2 personas más. A título de comparación, ese número para la gripe es de 1,3 a 2. Para el VIH es más alto, y el rey de esta escala es el sarampión, del que vamos a hablar más tarde, donde una persona infectada puede infectar como mínimo entre 8 y hasta 16 personas, y me imagino que más tarde Gonzalo va a insistir sobre la importancia de la vacunación. Hay que decir también que estos números son muy preliminares y que hoy por hoy la población no tiene una inmunidad preexistente. O sea,
las personas, no es como el caso de la gripe, donde ya pasamos por varias y tenemos una cierta inmunidad. Este virus es un virus nuevo para nosotros y para nuestro sistema inmune. Y eso permite, nos deja bastante desprovistos en ese sentido y facilita ese número que probablemente esté un poco sobreestimado hoy. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Los principales síntomas son muy difíciles de diferenciar con los de la gripe. El síntoma principal, en casi todos los casos de las infecciones sintomáticas, más está decir, es la fiebre, seguido por la tos. Normalmente se dan en forma progresiva, primero fiebre, después tos seca y después dolor muscular o fatiga, y en los casos graves esto evoluciona en una dificultad respiratoria o disnea. ¿Cuál es la gravedad? Y esto es un punto importante con respecto a lo que podemos escuchar y el pánico generalizado que puede haber. El 80% de los casos son asintomáticos o con síntomas leves como cualquier resfrío. No quiere decir que no son importantes, porque una particularidad de este virus que hemos visto como está abajo en esa línea, un poco línea de tiempo de la evolución del cuadro clínico, es que comparado a los otros virus que inducen SARS, donde el cuadro clínico severo se manifestaba bastante rápido, en este caso lo que se ha visto es que de la situación clínica del paciente se puede degradar bastante rápido. Un paciente que tiene un caso asintomático o leve, durante hasta una semana puede empezar a tener problemas respiratorios de un día para el otro que ameriten una entrada al hospital y una posible internación en cuidados intensivos y eventualmente en un 5% más o menos de casos, en 2,5% de casos la muerte. Entonces, a tener en la cabeza, 4 personas de cada 5 infectadas van a presentar casos, una sintomatología leve. Yo no voy a andar más en detalle, yo no soy médico, hay especialistas en la sala que van a aportar mucho más. No quiere decir tampoco que no debemos dar importancia al 19% de los otros casos y que no debemos estar vigilantes a que los casos asintomáticos o leves no se degraden rápidamente. La mortalidad, y es probablemente una de las diapositivas que más esperada de las presentaciones. Es importante decir que son datos muy preliminares y que la variabilidad entre países y entre regiones mismas de China es enorme. Entonces hay que tomarlo con pinzas. Yo lo que les voy a pedir, pueden usar esta diapositiva, pero que venga con las mismas precauciones que yo doy cuando las comento. Como dije, el promedio es muy poco informativo cuando la variabilidad entre diferentes lugares y entre diferentes franjas etarias es tan elevada. Si nos miramos a la derecha, entre las personas hasta 50 años o hasta 60 años tienen menos de 1% de la tasa de mortalidad es menor a 1%, considerando además que estas cifras probablemente son sobreestimadas. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula la mortalidad? El número de casos totales, en realidad el número de muertes dividido el número de casos totales. El número de casos totales oficiales, hay probablemente muchos casos que no son diagnosticados por ahora, por lo que el denominador debería ser más grande, entonces el porcentaje de mortalidad debería ser más pequeño. Pero una forma de leer esto es decir, bueno, las personas entre hasta 60 o 70 años no tienen mucho de preocuparse, al final el COVID-19 no es muy grave. Yo creo que las personas de más de 70 años no deberían estar de acuerdo con esta afirmación y podrían discutir. Lo que sí se sabe
con bastante certeza es que el 80% de las muertes son en pacientes mayores de 60 años. Pero también ha habido muertes en personas más jóvenes. No hay muertes registradas en niños por ahora, pero yo quiero mencionar porque también he recibido cadenas de WhatsApp, publicaciones de Facebook, lo que sea, de que los niños no corren riesgo. Los niños hasta ahora no se infectan al mismo título que los adultos y hay casos severos descritos en niños. Lo que sí aparentemente pasa es que los pocos casos severos que han sido registrados, los niños, su sistema inmune parece, digamos, valerse por sí solo para salir. Y lo que yo le decía, 0,2% de mortalidad aparentemente no es mucho. Si tomamos en cuenta que el promedio de la gripe es 0,1% y que mueren 650.000, 700.000 personas por año de gripe, y que, por ejemplo, en el caso de Francia, no tengo las cifras de Uruguay, pero en el caso de Francia, un país del primer mundo donde el sistema de salud es muy bueno, es accesible a todo el mundo y mueren entre 10 y 15.000 personas por año de gripe, que es algo inaceptable. 0,1% de 10 no es mucho, 0,1% del 10% de la población mundial, que es los infectados de gripe cada año, es mucha gente. Prevención y tratamiento. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos en este momento? Bueno, por ahora no existe vacuna para prevenir las infecciones por coronavirus, no existe antiviral específico para tratarlas, así que el tratamiento principalmente, en el caso del coronavirus, pero como casi todas las enfermedades emergentes, es principalmente sintomático, bajar la fiebre y dar soporte al paciente si es necesario para que pueda luchar contra la enfermedad de lo mejor posible, pero es el sistema inmunitario de cada uno que tiene la última palabra. Más allá de eso, hay buenas prácticas individuales de prevención que pueden tener resultados enormes. Y esto es importante, es un problema de salud pública, entonces nosotros como sociedad, cada uno como individuo de una sociedad, tenemos una responsabilidad individual. Y el comportamiento de cada uno influye en el de la mayoría y puede tener un resultado importante en reducir o incluso contener la diseminación de la epidemia, evitar la saturación de los servicios de salud, reducir el número de gente susceptible a la infección. Eventualmente la gente que se infecta va a adquirir inmunidad y se va a generar una inmunidad de masa donde la gente que no tuvo la infección va a estar rodeada de gente que ya está inmunizada y sobre todo también va a permitir ganar tiempo para desarrollar vacunas o antivirales. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Intensificar el lavado de manos con jabón y cuando no se puede usar gel desinfectante. Digo intensificar porque estoy seguro que todos nos lavamos las manos sistemáticamente cada vez que vamos al baño, cada vez que entramos de la calle, sea a casa o al trabajo, cada vez que vamos a estar en contacto con alimentos. Estoy seguro que todo el mundo lo hace, entonces no es necesario insistir, pero es una medida importante. Como dije, la principal vía de contacto es el contacto con las secreciones. La segunda medida, que es mucho más difícil de respetar de lo que creemos, es evitar tocarse la cara. Si normalmente en una hora nos tocamos por lo menos 30 veces la cara sin darnos cuenta. Así que es algo a pensar. Cubrirse la boca y la nariz con el interior del codo, con un pañuelo desechable al toser o estornudar y descartar ese pañuelo desechable lo más rápido posible. Evitar el contacto cercano es a menos de 1 o 2 metros con personas que presenten síntomas
tampoco quiere decir tratarlo como si tuvieran la lepra, y sobre todo incluye a uno mismo. Si yo tengo tos, estoy resfriado, estornudo, trato de evitar el contacto con las otras personas, y es únicamente por ahora en ese caso que sirve usar una mascarilla desechable. Las máscaras desechables de papel no previenen, no nos protegen contra el coronavirus, como contra la gran mayoría de virus respiratorios. Sí pueden contener la cantidad de virus que yo voy a expulsar al ambiente, y entonces voy a exponer lo menos posible a la gente, sobre todo en el caso de este coronavirus, que por lo que hemos visto en el laboratorio se replica muy bien y hace que la gente, las personas infectadas, excreten mucho virus. Y una medida que nunca está de más recordar es tener un ritmo de vida lo más saludable posible, y eso incluye la alimentación, el ejercicio y el descanso. Por la prevención y tratamiento dijimos que no hay ni vacunas ni antivirales específicos por ahora. Es, como yo digo, una carrera a 3 distancias: a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, ¿qué es el corto plazo? Ayer. Hoy hay gente que se está muriendo de coronavirus, de COVID-19, y no sabemos qué hacer. ¿Cuál es el primer recurso? Es usar antivirales de amplio espectro, por ejemplo, como el Remdesivir que yo les mencioné, que se está usando ahora, la Ribavirina, que son antivirales de amplio espectro. Por ejemplo, estos dos son análogos de nucleócidos, no importa, que van a interferir con la replicación del ADN o del ARN. Entonces van a impedir o van a interferir en la replicación del genoma viral. El problema es que no discriminan entre genoma viral y genoma humano, entonces en general tienen efectos secundarios importantes. Otra cosa que se usan son los inmunomoduladores, por ejemplo los interferones, que es algo que nosotros producimos normalmente en nuestro sistema inmune, que tiene un efecto antiviral y que se usa para ayudar a la respuesta antiviral, pero también su uso en clínico es medio complicado. Y lo otro que se hace es, como no nos da el tiempo para generar algo nuevo, bueno, vamos a ir a buscar entre lo que existe. Eso es el reposicionamiento de medicamentos. Quiere decir encontrar nuevas aplicaciones para medicamentos ya existentes. Es el caso de, por ejemplo, otros antivirales como el Kaletra, que se está utilizando. Es un inhibidor de una combinación de 2 inhibidores de proteasa usado contra VIH, y como el virus tiene una proteasa que juega un rol central, se está utilizando para ver si podría ser útil contra esa proteasa del virus. Pero también otras drogas que tienen otros efectos, pero para eso, por ejemplo, la cloroquina es un antiparasitario que el efecto que tiene es interferir con las vesículas celulares donde se alojan los parásitos. Los virus, la gran mayoría de los virus son muy dependientes de las vesículas para los diferentes su ciclo de replicación. Entonces ir a interferir con esas vesículas podría tener un efecto. Otra vez son efectos no específicos. Y sino también otra propuesta que es relativamente nueva es tratar de buscar antivirales o antiinfecciosos que estén no dirigidos contra el virus, para evitar la posible emergencia de variantes resistentes, sino que están dirigidos contra ciertos factores de las células hospedero, que nos permitirían también generar un estado antiviral que impida la replicación del virus. Eso es lo que se está usando hoy, sobre todo el Remdesivir, que, dicho sea de paso, en el laboratorio funciona muy bien. Los pocos resultados disponibles que hay clínicos son bastante favorables, y no hay muchos resultados sobre el Kaletra por ahora.
A mediano plazo, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues sí, desarrollar antivirales específicos para este virus, pero eso lleva como por lo menos unos 6 meses de desarrollo porque, como dije antes, es un virus nuevo, hay muchas cosas por conocer, y más a largo plazo el desarrollo de una vacuna que permita prevenir nuevas epidemias. Las vacunas son para prevenir, los antivirales son para tratar a las personas que ya están infectadas. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuáles son las perspectivas? Para esos 3 casos que yo dije antes, lo importante es cuanto más conozcamos de este nuevo virus, más chances tenemos de controlarlo. Y desde hace unos años, en realidad desde la primera epidemia de SARS coronavirus, nos mostró que como sociedad científica y a nivel de la Organización Mundial de la Salud, nuestra capacidad de respuesta ante este tipo de epidemias era muy mala. Entonces, a partir de eso se instauraron varias medidas, por ejemplo, bases de datos que permiten compartir información en tiempo real, donde, por ejemplo, como vemos ahí, tenemos más de 200 secuencias hoy de los virus que se están aislando y secuenciando en diferentes partes del mundo, que nos permite seguir la evolución, nos permite sobre todo ver si no hay grandes cambios, si no hay adaptación que pueda aumentar la virulencia, por ejemplo, que sería algo muy complicado, y nos permite tener ese tipo de información. Y como dije, por ahora la buena noticia es que no hay señales de alarma. También hay estudios específicos de la biología del virus. Como dijimos, tenemos que saber cómo funciona, qué particularidad tiene, es que se comporta como los otros coronavirus o tiene pequeñas cosas. Eso nos permite conocer los mecanismos y eventualmente son esos mecanismos específicos que podemos utilizar como blanco. Esto es, me quería dar el gusto porque es un ejemplo de algo que tuvimos hoy. Por ejemplo, estamos estudiando cómo se comporta el virus en el epitelio respiratorio humano alto, el epitelio nasal, donde entra, y en el epitelio bronquial, que es donde en general se dan las infecciones respiratorias agudas más severas, y son imágenes de microscopía electrónica donde vemos el virus en el epitelio, y donde vemos que se replica muy bien también en el epitelio bajo, y que podría explicar los casos severos. Y ya casi terminando, están los estudios estructurales, por ejemplo sobre la glicoproteína Spike, que es la proteína que os mostramos hoy, que es la proteína clave para unirse al receptor y la entrada del virus. Y lo importante a retener de todo esto es que se comparó la estructura de la proteína, la parte que se une al receptor celular, entre a la izquierda el SARS coronavirus 1, los puntos rojos son las diferencias entre, en gris es el SARS coronavirus 2 y en rojo el SARS coronavirus 1, como ven hay mucha diferencia en esa proteína, y a la derecha es con la proteína del murciélago, y lo que vemos que hay mutaciones en rojo en el sitio de unión al receptor, y que eso es lo que probablemente haya permitido que un virus que normalmente circula en murciélagos pueda unirse a los receptores de humanos. Y es sobre este tipo de estudios que Moderna, una compañía farmacéutica, diseñó el primer candidato de vacuna contra el SARS coronavirus 2, que empieza los primeros ensayos clínicos de fase 1 de seguridad mañana, pero que en el mejor de los casos no va a estar disponible hasta dentro de un año o un año y medio. Y ahora sí, para terminar, los estudios estructurales de otras proteínas nos permiten identificar posibles blancos terapéuticos. Ahí hay 2 proteínas del virus, donde vemos que el nuevo virus SARS-CoV-2 tiene unas mutaciones, unas diferencias en rojo, marcadas ahí, pero que tanto en el caso de la proteasa
están lejos de la parte amarilla, que es el sitio de unión al sustrato, o sea, es donde se va a unir el sustrato que va a dar actividad a esa enzima. Entonces esa proteasa en su parte activa, esa enzima sigue siendo sensible a los mismos inhibidores de proteasa que en los virus anteriores, y algo parecido con la polimerasa, donde si bien hay mutaciones no están en las regiones de interacción con otras proteínas. Y ahora sí, para terminar, si quieren informarse más, tengan mucho cuidado. Esto es solo un ejemplo, pero un puñado de cómo este tipo de epidemias dan pie a generar pánico. Hay gente que vive de eso, que hace mucho dinero con eso. Es una oportunidad muy buena para hacer salir todos nuestros prejuicios, toda nuestra estigmatización de diferentes poblaciones. Si ven arriba a la derecha, es un diario inglés que dice Corona Caos, y la parte que está marcada en amarillo dice coronavirus chino Pandemonium. Y como esto hay ejemplos varios, no hay que dejarse llevar por estas cosas, porque estas cosas también causan muertes. Hoy por hoy hay lugares donde a causa del pánico los hospitales están saturados, y la gente que tiene casos realmente severos que debería ser tratada no puede acceder al tratamiento porque los hospitales están saturados, y es esa gente que está muriendo por situaciones de pánico generalizado, que a mi entender personal, hoy por hoy, salvo en el caso de China, no lo amerita por ahora. ¿Dónde informarse? Google, redes sociales, redes profesionales, grandes personalidades que saben todo. No, por favor. Parece una obviedad, pero hay... yo les voy a contar un secreto. Los médicos, los investigadores, cuando descubrimos un tratamiento, cuando descubrimos una vacuna, no es por WhatsApp que lo anunciamos. Hay estudios, hay publicaciones científicas que son evaluadas por los pares y que validan o no esos resultados. Así que para informarse están los médicos, los profesionales de la salud, los investigadores, las autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud Pública, y la prensa sí, pero la prensa referenciada en datos verídicos. Acá les dejo algunos links interesantes. La mayoría está en inglés, pero algunos en español que son muy buenos. Por ejemplo, el de la Organización Mundial de la Salud tiene una parte de Mythbusters, que es contra la fake news y para los mitos de que, por ejemplo, comer ajo nos protege contra el coronavirus. No te protege porque nadie se te acerca, pero prácticamente no tiene ningún efecto de actividad. Así que sobre eso los dejo y gracias por su atención. Espero no haber pasado mucho. Muchas gracias, Andrés.